El libro de Mormón es realmente la clave del mormonismo, es realmente la base del mormonismo. Si una persona tiene problemas con el libro de Mormón, si su fe en el libro de Mormón es destruida, entonces básicamente todo lo que lo rodea se vendrá abajo. Entonces acarreará serias dudas sobre el hecho de que José Smith era un profeta. Acarreará dudas sobre todas las cosas que lo rodearon. Y por supuesto, la mayor cosa que rodeó a José Smith fue la iglesia que él fundó. Si el libro de Mormón no es una historia literal, entonces debería seguir que lo que sucede en él no es historia. Sí, el evento más importante, la aparición de Jesús a los americanos como una luz del cielo y luego apareciendo en gloria, esto realmente sucedió. Si la gente no existía, no pudo haber sucedido. La autenticidad de Moroni, de las planchas de oro y del testimonio de José Smith sobre ellos serían todos invalidados si de hecho se descubriera que la historia del libro de Mormón no es una historia real. También estaría en riesgo el estatus de profeta de José Smith porque él aseguraba que la historia relatada en el libro de Mormón era la palabra de Dios, el libro más correcto de la tierra y la clave de la religión que él estaba construyendo. Ahora las evidencias de ADN atacan directamente y a un nivel fundamental la verdad del libro de Mormón y genera una duda muy incómoda para la iglesia mormona. ¿Es verídico el libro de Mormón? Nos encontramos con un dilema. La evidencia genética muestra claramente que los indígenas americanos no son hebreos, no son israelitas. La evidencia arqueológica muestra que el libro de Mormón no es verdad. Nosotros como mormones estábamos equivocados acerca de quiénes son los indígenas americanos y de dónde vinieron. Hemos basado todas nuestras creencias en el libro de Mormón, el cual considerábamos un registro histórico antiguo preciso. La evidencia genética ha demostrado exhaustivamente que tal cosa no era posible. Como le dimos estatus de palabra de Dios, debemos cambiar lo que queremos decir por palabra de Dios, y creo que esto es muy peligroso. Y no creo que muchos mormones acepten esto como una posibilidad, pero no tenemos muchas alternativas. Estamos atrapados por una evidencia que claramente muestra que el libro de Mormón no es lo que habíamos creído. Y podríamos dejar la iglesia como muchos mormones hacen cuando descubren esto. Fue durante mi segundo año como obispo que me tropecé con unos estudios genéticos acerca de los indígenas americanos y me preocupé mucho con lo que estaba leyendo, porque como biólogo molecular de plantas tengo que lidiar con ADN todo el tiempo. Estaba extrayendo ADN de plantas y clonando genes y secuenciando ADN, y estaba muy familiarizado con los fundamentos de la tecnología que estaba siendo usada en esos trabajos de investigación y rápidamente, en un par de semanas, descubrí que más del 99% de los indígenas americanos eran definitivamente descendientes de ancestros asiáticos. Vean, yo era un mormón que nunca había sido expuesto a este tipo de estudios tan amenazantes para mis creencias, y estaba profundamente perturbado al descubrir esa investigación y la evidencia genética que yo entendía completamente bien, desafiando mis creencias de una forma tan fundamental. Y durante varias semanas viví con dos creencias completamente contrarias en mi cabeza. Por una parte, yo estaba profundamente comprometido con mi fe en el libro de Mormón y las creencias de mi iglesia, las cuales nos enseñaban que los indígenas americanos eran principalmente descendientes de los lamanitas, quienes provenían de Israel. Pero por otra parte era confrontado por una investigación genética en la cual tenía un alto grado de confianza, que
contradecía mis creencias de una forma contundente. Yo sabía sin lugar a dudas que más del 99% de los indígenas americanos estaban indudablemente emparentados a los siberianos, y no a los lamanitas, a los israelitas. Y fue solo después de 2 semanas que pude confrontar el problema y darme cuenta que la única alternativa era que mis creencias en el libro de Mormón estaban realmente equivocadas. Ellos básicamente me dijeron que me alejara y que leyera el libro de Mormón, su doctrina y convenios, que orara y que tuviera fe en que hallaría la respuesta. Y fue equivalente a pedirme que enterrara la cabeza en la arena y simplemente pretendiera que el problema no existía, o en otras palabras, que yo era el problema. Básicamente había perdido mi fe en el libro de Mormón. Y fue gradualmente que comencé a darme cuenta que no iba a ser capaz de vivir tranquilo en un ambiente mormón, así que alejé a mi familia de los servicios religiosos. No había forma de que pasara el resto de mi vida en el mormonismo, luchando por entender cómo las investigaciones genéticas pueden adaptarse a la historia del libro de Mormón. El llegar a ser honesto fue lo que finalmente me hizo retirarme de la iglesia. Con todos estos problemas, creo que, para ser honestos, tenemos que admitirlo. Tenemos que dejar de pretender que no existen. Tenemos que dejar de buscar razones probables de que la evidencia no existe, y creo que necesitamos admitir que el origen del libro de Mormón está en el siglo XIX. Es decir, podemos, creo, admitir que José Smith produjo el libro de Mormón en el siglo XIX, y yo como académico mormón no tengo miedo de admitirlo. Y sé que no estoy solo. He hablado con obispos y presidentes de estacas que sienten lo mismo. Sé de muchos académicos mormones quienes han compartido en público y en privado el mismo punto de vista. Creo que el problema más difícil, con una visión del siglo XIX del libro de Mormón, es que tenemos que confrontar no solo la posibilidad, sino casi inevitablemente, que José Smith estaba intentando engañar a la gente, al menos en ciertos periodos de tiempo, cuando pretendía tener las verdaderas planchas, por ejemplo. Es claro que no estaba diciendo la verdad. También sabemos que mentía acerca de sus hábitos maritales. Así que no es solo el libro de Mormón, es decir, se acostaba con otras mujeres, además de su primera esposa, Emma, en matrimonios polígamos, con mujeres adolescentes o chicas adolescentes, y mintió al respecto en público, y lo sabemos, así que sabemos que era capaz de mentir. Y la evidencia genética nos demuestra que también fue capaz de mentir con el libro de Mormón, y creo que ese es el principal problema que debemos enfrentar. No creo que haya una forma de evitar este problema. Se hace realmente difícil para un creyente mormón perder su fe en lo que dice el libro de Mormón, pero seguir teniendo fe en el origen de dicho libro. Es decir, José Smith, como yo no sé cómo un mormón puede ver a José Smith como un profeta de Dios y al mismo tiempo perder su fe. En el libro de Mormón son dos cosas que van unidas. Si una de ellas se ve debilitada, entonces la otra se ve debilitada de igual manera.